Listo, bueno, ahorita entonces al final les envío el link de asistencia. Pues en realidad esta clase es un poco larga, voy a intentar resumir todo lo que pueda. Vamos a hablar el día de hoy de lesión renal aguda y un poco de enfermedad renal crónica, que en realidad pues ya vendría siendo en algunos de los casos la consecuencia de una lesión renal aguda. Entonces, para empezar, la lesión renal aguda se define como un síndrome heterogéneo en el que existe un deterioro progresivo, usualmente es rápido, pero cuando es muy rápido ya consideramos que puede ser una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, ¿qué va a haber? Una caída en la tasa de filtración glomerular hasta 7 días, ¿sí? Si ya eso supera los 7 días o la semana, entonces ya estaríamos enfrentándonos no a una lesión renal aguda, sino a una enfermedad renal aguda como tal. Esto finalmente, ¿qué va a desencadenar? Una retención pues, de productos de desecho, que es lo que se acumula. Entonces, por eso nuestro paciente va a elevar la creatinina y el nitrógeno ureico. Y como consecuencia de ello, pues va a haber una alteración en la homeostasis tanto de agua como de los electrolitos y el estado ácido-base, que es lo que va a caracterizar los hallazgos paraclínicos y clínicos del paciente. En cuanto a la epidemiología, ¿por qué es importante que hablemos de lesión renal aguda? Porque si ustedes ven, pues hay tanto lesión renal aguda adquirida en la comunidad como lesión renal aguda intrahospitalaria, ¿sí? Pero en los pacientes que tenemos hospitalizados se presenta hasta en el 22% de los casos y es aún mayor, casi la mitad de los pacientes en las unidades de cuidado crítico nos van a desarrollar una lesión renal aguda. Se presentan 5.000 casos por millón al año y por fortuna de esos 5.000 casos que se presentan, solamente 295 casos por millón al año van a requerir terapia dialítica. Después de que mi paciente ingresa a UCI, empieza a ocurrir hasta en el 36% de los pacientes a partir del primer día que yo lo admito en UCI. Y de ahí en adelante puede presentarse hasta en el 60% de los casos durante el resto de la estancia. Las causas de la lesión renal aguda van a cambiar directamente con la cantidad de recursos que tenga cada población. Entonces, si ustedes ven en países como nosotros, que son países de escasos recursos, las causas principalmente van a estar relacionadas a hipovolemia y principalmente a causas infecciosas o gastroenteritis aguda. En cambio, en los países de altos recursos o países ya que se conocían previamente como desarrollados, las principales causas de lesión renal aguda van a estar asociadas a procedimientos, sobre todo procedimientos invasivos cardíacos como cirugía cardiovascular, cirugía de revascularización abierta o cambios valvulares. En cuanto a la epidemiología, pues entonces miren, aquí te traigo esto para que observemos que, y es una invitación que siempre les hago en cada charla, y es a que nosotros podemos investigar, o sea, cualquier dato epidemiológico que aportemos para nuestra región es un aporte gigante. Si ustedes ven acá, se reunieron varios estudios hechos entre enero de 1990 y enero del 2016 a nivel de toda Latinoamérica. Y nosotros tenemos un subregistro impresionante. Entonces, si ustedes ven de los países que más reportan su comportamiento epidemiológico es Brasil, acá con un 63% de los datos que se aportaron, y Colombia, acá en morado encontramos solamente un 6% de los datos de todos los estudios que se encontraron. Miren, acá en la lesión renal aguda adquirida en la comunidad, solamente se encontró un estudio en Colombia y tenía 27 pacientes, entonces nuestros soportes epidemiológicos son muy escasos. Siempre hay un subregistro de todas las patologías, pero acá estamos pues aún peor que lo que les comentaba en infección de vías urinarias. Y encontramos un poco más de estudios en lesión renal aguda intrahospitalaria, ¿sí? En Colombia se encontraron 3 estudios que ya hacen una población un poco más grande, pero aún así es pequeña, de 620 pacientes, que representó una mortalidad hasta del 30% de los pacientes hospitalizados. Entonces es algo de lo que tenemos que conocer y de lo que hay que hablar. Acá es como para mostrarles las principales diferencias entre las causas que me pueden llevar a una lesión renal aguda en la comunidad y a una lesión renal aguda hospitalaria. Entonces, si vemos, más del 50% de las causas de lesión renal aguda adquirida en la comunidad, pues van a corresponder principalmente a pacientes críticamente enfermos, intrahospitalarias, a pacientes críticamente enfermos, ¿sí? Y de las lesiones renales agudas que son adquiridas en comunidad en Latinoamérica, pues las principales causas van a ser asociadas a infecciones. Ya con menor frecuencia, entonces en segundo puesto para la lesión renal aguda adquirida en el hospital, el 13% van a estar asociadas a toxinas, ¿sí?
y se disputan acá en los pacientes que llegan con lesión renal aguda desde la comunidad, pacientes críticamente enfermos y nefropatía asociada al uso de contraste. ¿Qué factores de riesgo va a tener entonces mi paciente para desarrollar una lesión renal aguda? Entonces, los pacientes que tienen mayor edad, usualmente por encima de los 75 años, si mi paciente llega con hipotensión, es decir, que tenga presiones sistólicas por debajo de 100 o que tenga caídas mayores a 40 milímetros de mercurio a partir de la línea de base, la sepsis, si llega en un estado de hipovolemia severo, si ya tenía una enfermedad renal crónica previa, si tiene historia de enfermedad vascular aterosclerótica, entonces que son la mayoría de nuestra población en medicina interna, que ya tenga factores de riesgo cardiovascular, que tenga antecedente de falla cardíaca, que tenga antecedente de diabetes mellitus, o que usemos medicamentos nefrotóxicos durante la hospitalización. Aquí hacer énfasis en que ahorita ya hablamos más de que la nefrotoxicidad va a estar dada por contrastes arteriales y no contrastes venosos, o sea, en realidad lo que nos da riesgo para desarrollar esta lesión renal aguda asociada a medio de contraste va a ser el uso de contrastes arteriales como la arteriografía coronaria o en la arteriografía de miembros inferiores para los procedimientos de cirugía vascular. Acá tenemos entonces, solamente es como para que vean el riesgo que da cada factor de riesgo mencionado previamente. Entonces hay unos que dan un riesgo muy importante. Nuestros pacientes con sepsis tienen un OR de 7.79 para hacer lesión renal aguda cuando ingresan a la hospitalización. Si llegan en estado de choque, un OR de 3.94 y si ya tienen una enfermedad renal crónica de base, pues tienen un OR de 5.39 para desarrollar la lesión renal aguda. Vamos a dividirlo en 3 causas principalmente. Entonces nosotros podemos tener una lesión renal aguda prerrenal, que es la que conocemos como lesión renal aguda hemodinámica, una lesión renal aguda que va a ser intrínseca y una postrenal. ¿Esto qué lo va a definir? Pues básicamente el mecanismo fisiopatológico. Entonces, para empezar a hablar de la lesión renal aguda prerrenal o también conocida como hemodinámica, tenemos que partir de que esta va a estar causada por hipoperfusión renal, ¿sí? Ya las diferentes causas que nos generen la hipoperfusión renal las vamos a ver más adelante. ¿Y esto en qué se traduce? En que hay una reducción en el volumen arterial efectivo y finalmente pues esa hipoperfusión renal nos puede llevar a necrosis y dependiendo del grado de necrosis y de fibrosis pues el paciente puede hacer una enfermedad renal crónica o los procesos de rehabilitación, por decirlo así, de las células renales, pues pueden favorecer que esa lesión renal aguda retorne hacia su valor normal, que por fortuna es lo que pasa. La creatinina retorna a su valor normal, pero para eso tendremos 90 días para definir si finalmente el paciente me desarrolla una enfermedad renal crónica o no. Entonces, ¿qué me puede bajar a mí el volumen circulante efectivo? Que mi paciente tenga hemorragias, ya sea traumáticas, quirúrgicas o que tenga pérdidas agudas, que tenga hemorragia gastrointestinal, pérdidas gastrointestinales no hemorrágicas, entonces que mi paciente tenga vómito, diarrea. Por ejemplo, eso pasa mucho en el paciente quirúrgico, que tenga sondas, que esté obstruido y tenga residuos gástricos abundantes. Pérdidas renales, si yo a mi paciente, por ejemplo, lo tengo con diuréticos, si tiene una diabetes insípida, o tercer espacio, principalmente en mis pacientes con hipoalbuminemia, usualmente asociada a cirrosis hepática, o pacientes, por ejemplo, con pancreatitis. Si mi paciente tiene choque, cualquier causa de choque, o sea, choque cardiogénico, choque séptico, choque anafiláctico, o, repito, si mi paciente está hipoalbuminémico, por ejemplo, en los pacientes cirróticos, que aquí me empezaría a generar, por ejemplo, un síndrome hepatorrenal, pues esa disminución del volumen circulante lo que va a hacer es que no llegue sangre al riñón y el riñón empieza a sufrir. Esta es la respuesta a la hipovolemia que todos conocemos, todos sabemos que se activa pues, el eje renina-angiotensina-aldosterona, que pues finalmente lo que deseamos es que la angiotensina 2 cause pues sus principales efectos y nos ayude a mejorar ese volumen circulante. ¿Cómo lo hace? Actuando principalmente a nivel del túbulo distal. Entonces sabemos que estimula la secreción de aldosterona y esa aldosterona lo que nos va a favorecer es la reabsorción de sodio y de agua, principalmente a nivel del túbulo distal. En menor medida a nivel del túbulo proximal. Y otro factor muy importante que contribuye a que el volumen circulante incremente es la vasoconstricción. Entonces, básicamente esos son los 3 mecanismos por los que responde el cuerpo a la hipovolemia: aumento de la reabsorción de sodio y de agua, aumento de la vasoconstricción y aumento de la secreción de aldosterona.
En la lesión prerrenal, todos estos mecanismos, ¿cuándo se activan? Cuando la presión arterial media de mi paciente pues cae, ¿sí? Lo usual es que esté entre 75 y 80. Casi todas las metas para pacientes con estado de choque van a estar entre 65 a 70. Usualmente nunca son por debajo de eso. Y cuando ya esa presión arterial media está por debajo de eso, pues entonces la filtración glomerular empieza a caer de forma abrupta. Hay algo importante, y ahorita lo vamos a ver en la definición, y es que lo primero que sucede no es la alteración de la creatinina, lo primero que sucede es la caída del gasto urinario. Entonces, por eso es muy importante que se vigile el gasto urinario del paciente, porque yo puedo definir una lesión renal aguda aún sin que se haya tocado la creatinina. Y ojalá tuviéramos marcadores tempranos de lesión renal, que en realidad no los usamos porque no están disponibles en nuestro medio. La segunda causa, entonces, hasta ahí ya hablaríamos de la lesión aguda prerrenal. Luego viene la lesión intrínseca, que entonces nosotros lo vamos a definir como si hay una lesión intrarrenal como tal, que se puede afectar ya a nivel intrarrenal. Primero, los grandes vasos o la microvasculatura, puede haber un compromiso tubulointersticial, puede haber daño ya como tal del glomérulo renal o puede haber una enfermedad tubular. Si ya hay una glomerulopatía, pues ya ahí vamos a clasificar clínicamente al paciente si puede cursar con un síndrome nefrítico o nefrótico o si tiene algo de los dos, y dependiendo de eso ya podemos ver ciertas causas, dependiendo del grupo etario también. En los niños es más frecuente la glomerulonefritis posinfecciosa, en los adultos dependiendo de las enfermedades, si es algo autoinmune y es netamente primario, va a ser más frecuente, por ejemplo, una nefropatía membranosa primaria. ¿Qué me puede generar alteración a nivel de los grandes vasos y microvasculatura? Pues que yo tenga fenómenos trombóticos, tanto de las arterias como de las venas renales, que tenga una estenosis de las arterias renales o que tenga placas aterotrombóticas a nivel de esa vasculatura. En cuanto a la enfermedad tubulointersticial, esta va a representar la principal causa de lesión renal aguda intrarrenal, ¿sí? Entonces, la necrosis tubular aguda va a ser la principal causa y en nuestro medio es lo más frecuente, tanto la necrosis tubular aguda séptica como isquémica. Estos pues principalmente se van a dar o por sepsis o por isquemia que esté en un estado de choque por cualquiera de las causas que hemos mencionado previamente, pero pueden haber otras causas de necrosis tubular aguda como la acumulación de ácido úrico en el caso de los pacientes que tienen síndrome de lisis tumoral o de cadenas ligeras de anticuerpos en los pacientes, por ejemplo, con mieloma múltiple. Esta va a ser la segunda causa. Entonces, acá en la necrosis tubular aguda, todo va a generar muchos detritus. ¿Por qué? Porque lo que va a generar es muerte a nivel de las células del epitelio tubular. En cambio, en la nefritis intersticial aguda, lo que se genera, como ven acá en la imagen, es un infiltrado inflamatorio muy importante. Se conoce como respuesta alérgica idiosincrática porque a pesar de que es un infiltrado inflamatorio, lo que predomina en esta respuesta inflamatoria son los eosinófilos. De hecho, dentro del diagnóstico o el abordaje de la nefritis intersticial aguda, tiene muy buena sensibilidad y especificidad que yo encuentre eosinófilos en la orina. Usualmente pues va a estar dada por la presencia de antígenos extrarrenales, ya sea por medicamentos o agentes infecciosos. Estos se van a unir a estructuras renales que finalmente lo que van a favorecer es la formación de complejos inmunes. En cuanto a la enfermedad tubular, entonces hasta ahí tenemos todo el compromiso tubulointersticial. Si es netamente enfermedad tubular, esta va a ser la segunda causa más común de lesión renal aguda intrínseca. Puede ser por nefrotoxinas tanto exógenas como endógenas. Endógenas cuando, por ejemplo, si mi paciente tiene una rhabdomiólisis y se empiezan a acumular los desechos de mioglobina. Si mi paciente está hemolizando, también puede generarse por el incremento pues, de los desechos de la hemoglobina como tal. Y nefrotóxicos exógenos son un montón, yo ahí les envío las diapositivas, pero entonces cada tipo de medicamento puede generarme compromiso tubular, dependiendo pues de su mecanismo fisiopatológico por diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, los AINES y ECAs, los COX-2, van a generar principalmente una alteración hemodinámica con vasoconstricción, o sea que este mecanismo fisiopatológico es muy similar a la causa prerrenal. Pero hay otros que hacen toxicidad celular sobre las células del epitelio tubular directamente, como por ejemplo la amicacina, todos los aminoglucósidos, la anfotericina B. También hay unos que causan más nefritis intersticial aguda, otros que producen obstrucción a nivel del lumen tubular. Entonces, ya dependiendo del medicamento, pues uno puede reconocer qué está causando específicamente a nivel de las células tubulares. En cuanto a la lesión renal aguda postrenal, entonces usualmente va a ser algo que me obstruye la salida de la orina y casi siempre va a ser a nivel de los uréteres. ¿Qué me puede obstruir esa salida de la orina?
Puede estar a nivel intraluminal o estar extraluminal. Si está a nivel intraluminal, entonces hay que verificar que mi paciente no tenga cálculos. Pacientes que hacen litiasis y litiasis recurrente, pues tienen riesgo de hacer hidronefrosis. Esa es una causa obstructiva. Puede ser por coágulos, por detritus papilares, y a nivel extraluminal, por ejemplo, si es en el hombre, pues se puede tratar de tumores, cáncer de próstata, en la mujer, cáncer de cervix, de endometrio. Este tipo de tumores pueden generar un efecto compresivo sobre la vejiga o el uréter, los hematomas también, y pues pueden generar obstrucción ahí. La única solución de este tipo de lesión renal aguda pues es desobstruir. Por eso aquí entonces también debe ser un manejo en conjunto con los urólogos. La causa más común de lesión renal aguda postrenal en nuestro medio es la patología prostática, principalmente hiperplasia prostática benigna. Pues eso cómo se soluciona. Con una sonda vesical yo desobstruyo a mi paciente si me llega por síntomas prostáticos, por globo vesical. Y pues ciertos pacientes, ya dependiendo de la severidad de la patología prostática, deben ser llevados definitivamente a prostatectomía y dependiendo del tamaño de la próstata, mediante resección transuretral o prostatectomía abierta para solucionar definitivamente pues todo este proceso. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, específicamente aquí en esta gráfica tenemos la fisiopatología del compromiso endotelial cuando hay una sepsis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todos sabemos qué sucede en la sepsis. Va a predominar principalmente la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Va a haber un compromiso o una lesión endotelial y se va a activar todo el sistema, tanto de coagulación como la producción de citoquinas por parte de las células inflamatorias. Ellas empiezan a expresar moléculas de adhesión. Mediante esas moléculas de adhesión ya se unen a la parte endotelial y aumentan la permeabilidad vascular. Entonces, esos leucocitos y toda esa respuesta inflamatoria va a empezar a salir hacia el intersticio y con ello, como aumenta la permeabilidad vascular, también va a empezar a entrar líquido hacia el intersticio, eso genera el edema. Y todo ese proceso de inflamatorio y de producción de citoquinas finalmente va a favorecer que empiece a existir una vasoconstricción, ¿sí? Y después de que la vasoconstricción sea sostenida, pues ya las células van a desarrollar apoptosis. ¿Qué pasa específicamente a nivel tubular cuando hay compromiso tubular? Pues lo primero es que se pierde o se invierte esa polaridad de las bombas de sodio-potasio ATPasa, entonces también empieza a haber filtración de flujo capilar, ¿sí? Estas células empiezan a perder como su capacidad de adherirse, eso daña ya el citoesqueleto y también pierden la capacidad tanto de adherirse entre ellas como de adherirse a la membrana basal. Hay dos opciones y es uno, pues que el paciente realmente me desarrolle como tal la lesión renal y progrese o que el proceso de recuperación y de cicatrización no permita que finalmente se genere el daño del citoesqueleto. Es muy característico de que exista compromiso tubular, que el paciente empiece pues a formar lo que son los cilindros, que es producto de todo este proceso. Entonces, acá pues ya tenemos como tal todo el mecanismo fisiopatológico dependiendo de la causa principal que me generó la lesión renal, si es por un proceso séptico, si es por una inflamación sistémica o si es por un proceso isquémico. Acá entonces vamos a tener qué marcadores son los que median principalmente la lesión renal cuando es inducida por toxinas o cuando es inducida por un compromiso hemodinámico y está como toda la cascada y los principales mecanismos que se generan. ¿Qué pasa? Pues que dependiendo de la severidad, ¿cierto? Si mi paciente tiene una lesión que es subletal, pues lo más probable es que se recupere y que se recupere pronto. Pero si ya continúa el proceso de apoptosis y de necrosis y ya hay un proceso de cicatrización, pues usualmente ese paciente va a terminar en una enfermedad renal crónica como consecuencia de la lesión renal aguda. ¿Cómo hago yo el diagnóstico de lesión renal aguda? En realidad hay varias definiciones. Inicialmente tuvimos la definición de Rifle, posteriormente la definición de Aki y ahorita tenemos la definición de Cadigo, que es la última y la que manejamos actualmente. No cambia mucho respecto al valor de los incrementos, pero se le han ido retirando ciertas cosas e incrementando ciertas cosas. Entonces, definido por Cadigo, una lesión renal aguda va a hacer que mi paciente incremente la creatinina sérica más de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. Es decir, llega, yo le tomo una creatinina y me sube 0.3 en esas 48 horas, está haciendo una lesión renal aguda. O que me aumente la creatinina sérica, pero basal, más de 1.5 veces.
que nosotros presumimos que eso ocurrió en los últimos 7 días. ¿Qué es difícil de esta parte de la definición? Que la gran mayoría de los pacientes, a pesar de que algunos ya vienen en un seguimiento de crónicos con un diagnóstico de una enfermedad renal crónica, no tienen un valor de creatinina basal. Entonces, casi siempre nos basamos más en este criterio y en la caída del gasto urinario. Entonces, si yo estoy vigilando el gasto urinario y mi paciente orina menos de 0,5 cc por kilo hora por 6 horas de manera sostenida, pues yo ya considero que me está haciendo una lesión renal, sin que me toque el valor de creatinina. Acá está entonces la definición. Va a existir un código 1, 2 y 3 como leve, moderado, severo, dependiendo de qué tanto caiga la tasa de filtración y qué tanto incremente la creatinina. Entonces, estadio 1 va a ser que se incremente entre 1,5 a 1,9 veces del valor basal de la creatinina, 2 de 2 a 2,9 y 3 veces o más del valor basal de la creatinina. Si no tenemos basal, entonces ya sabemos que lo vamos a hacer con gasto urinario. Si mi paciente orina menos de 0,5 cc por kilo hora por 6 a 12 horas, es una lesión renal aguda código 1. Si orina menos de 0,5 cc por kilo hora por más de 12 horas, va a ser una lesión renal aguda código 2. Y si orina menos de 0,3 cc por kilo hora por más de 24 horas o está completamente anúrico por más de 12 horas, yo ya considero que es una lesión renal aguda código 3. Entre más severa sea la lesión renal aguda, pues también hay mucho más riesgo de que termine en una terapia de reemplazo renal. Entonces acá vemos las definiciones anteriores. Acá digo que estaba rifle, estaba aquí. Rifle se quitó porque en realidad era más difícil de interpretar, y lo otro es que clasificaba también como injuria, como riesgo de lesión renal, injuria, falla renal aguda, pérdida pues completamente de la tasa de filtración glomerular y estadio final. Entonces se considera que, por ejemplo, estos 3 ya vendrían siendo básicamente, si yo ya necesito más de 4 semanas o más de 3 meses, pues yo ya estoy definiendo es una enfermedad renal crónica. Por eso salieron de la clasificación, ¿sí? Y aquí sí es muy similar a CADIGO, pero no tenía en cuenta el gasto urinario. Entonces, ¿qué debemos evaluar en nuestro paciente? Las manifestaciones clínicas que van a ser resultado de la fisiopatología que hemos hablado hasta el momento. Entonces, si hay retención de sodio y de agua, ya sabemos que mi paciente pues, puede llegar en un estado de hipervolemia, hematoso, puede llegar hipertenso o hipotenso, dependiendo, pues eso puede ser causa o efecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una emergencia hipertensiva, que mi paciente esté con un edema agudo de pulmón, con una lesión renal aguda en estadio 3 o CADIGO 3, pero puedo tener a mi paciente que esté séptico con un choque séptico y esto me esté generando la lesión renal aguda. Entonces puede estar hipertenso o hipotenso. Siempre hay que verificar si hay signos de sobrecarga hídrica o signos de hipovolemia, porque eso va a depender del tratamiento, ¿verdad? Tenemos que ver si hay una oliguria o si mi paciente está completamente anúrico, que es menos frecuente. Casi siempre consultan ya por la oliguria, porque ellos van a decir, y es un motivo de consulta, que dice estoy orinando menos. Dentro de los paraclínicos, pues vamos a encontrar que tienen creatinina elevada, un aumento del nitrógeno ureico, y aquí hay algo muy importante y es que ustedes deben evaluar cómo es la relación BUN-creatinina. O sea, van a dividir el valor del nitrógeno ureico entre el valor de la creatinina y eso les puede orientar mucho a si es una lesión renal aguda prerrenal, renal intrínseca o postrenal. Entonces, si esa relación BUN-creatinina les da por debajo de 10, sugiere más una lesión renal aguda postrenal. Si está entre 10 y 20, hay dos opciones, o es una renal intrínseca o es un mecanismo combinado, y si está por encima de 20, usualmente va a corresponder a una causa prerrenal. Hay que ver si mi paciente tiene proteinuria y en qué grado tiene esa proteinuria. Por ejemplo, no es lo mismo que mi paciente tenga una proteinuria en 24 horas de 1 gramo, ¿sí? Que usualmente lo que nos sugiere es que hay un daño tubular, pero todavía no hay como tal un daño a nivel de la membrana, no hay un daño glomerular. Pero si esa proteinuria ya es más pesada, es masiva, es por encima de 3,5 gramos, entonces ya sugiere más un síndrome nefrótico, que ya hay daño a podocitos y que ya se están filtrando muchas proteínas. Si hay hipercalemia o no, la hipercalemia, ahorita lo vamos a ver, es uno de los criterios que pues hay que tener un poco de cuidado porque ya no es como tal la mnemotecnia. Si tiene esto, lo dializo, pero hay que tenerla en cuenta porque es una de las consideraciones más importantes para dializar finalmente al paciente. Entonces me llega mi paciente con elevación de los azoados, tengo que determinar dentro de qué grupo lo voy a encajar o si me está haciendo un mecanismo fisiopatológico combinado, ¿sí?
Puede ser, por ejemplo, que mi paciente tenga un choque séptico, pero que el paciente ya tenga antecedente de una cardiopatía y también me esté haciendo un componente cardiogénico. Entonces puede estar haciendo un síndrome hepatorrenal, que eso sería algo más intrínseco, y puede estar haciendo por hipovolemia y disminución del volumen circulante efectivo una lesión prerrenal. Entonces puede tener mecanismos combinados. Hay unos nuevos biomarcadores que nosotros no los utilizamos, pero sí es importante que ustedes los tengan en cuenta. Está la cistatina C, está la KIM1, ¿sí? Y la N-gal, que es la lipocalina asociada a la neutrófilo gelatinasa, que es de las más importantes porque si ustedes ven, desde que mi paciente empieza a hacer la lesión renal aguda, yo la puedo empezar a detectar desde las 2 a 4 horas. Entonces, son marcadores mucho más tempranos que la creatinina para detectar la lesión renal aguda. ¿Qué complicaciones puede tener mi paciente? Entonces, puede estar o sobrecargado o con el volumen circulante efectivo depletado, hipercalémico. Aquí es muy importante que hasta ahora creo que no se los había mencionado, pero hay que verificar el equilibrio del estado ácido base del paciente. La acidemia metabólica persistente o severa también es uno de los criterios para considerar que el paciente puede terminar en terapia dialítica y pues que mi paciente tenga signos clínicos de uremia. Entonces, esta es una mnemotecnia, pero les repito, ya no es como mi paciente llega con lesión renal aguda y está acidémico y ya lo dializo, no. Ahora ya la tendencia es como a iniciar manejo médico, pues porque meterlos a terapia dialítica es un proceso bastante invasivo. Entonces, si tiene una acidemia severa que no me responde al tratamiento, lo dializo. Si tiene una hipercalemia con repercusión electrocardiográfica que no me responde al tratamiento, lo dializo. Si tiene alguna intoxicación por tóxicos que se consideren dializables o filtrables, pues también se pueden meter a terapia dialítica o a terapia de hemofiltro. Y si mi paciente tiene una sobrecarga refractaria al tratamiento, también lo dializo. Estos signos clínicos de uremia son muy importantes, ya no depende de los valores. Antes había, por ejemplo, creatinina mayor de 7, BUN mayor de 100, potasio mayor de 7, ¿se dializan todos? No, hay que individualizar cada caso. El paciente puede tener un BUN menor a 100, pero si tiene signos clínicos de uremia puede requerir diálisis. ¿En qué porcentaje estos pacientes progresan en enfermedad renal crónica? En un 20 a 50% de los casos. ¿Esto de qué va a depender? Pues de las comorbilidades que tengan, del estado de gravedad en el que haya ingresado el paciente. Entonces, si mi paciente progresa en enfermedad renal crónica, ya dijimos que eso está definido a los 90 días, ¿cierto? ¿Cómo se define enfermedad renal crónica? Entonces van a ser alteraciones o daño a nivel de la estructura o la función renal que se sostenga en el tiempo por 3 o más meses, independientemente de la causa. De hecho, en la última guía de CADIGO, entonces se incluyen no solamente la tasa de filtración glomerular, sino que yo debo tener marcadores de daño crónico, uno o más, que mi paciente tenga hematuria persistente, anomalías a nivel del sedimento urinario, que tenga albuminuria, ¿sí? Que tenga alteraciones electrolíticas debido, por ejemplo, a trastornos tubulares, eso ya hablando específicamente de tubulopatías, algunas que son primarias, otras que son secundarias a medicamentos, que tenga anomalías detectadas ya por hallazgos histológicos, o sea, si mi paciente yo ya decidí llevarlo a una biopsia renal, por ejemplo, es un paciente diabético que yo espero que me pueda desarrollar una enfermedad renal diabética, pero que no se está comportando como yo esperaría. Por ejemplo, viene con creatininas de 1,2 a 1,5 por 1 o 2 años y de un momento a otro, en cuestión de semanas a meses, empieza a subir la creatinina hasta 5, hasta 6. Yo tengo que biopsiar a ese paciente para descartar que además de la enfermedad renal diabética, por ejemplo, no tenga una nefropatía por IgA o no tenga una nefropatía membranosa primaria que se beneficie de otro tipo de tratamiento como el uso de corticoides, por ejemplo. Y si mi paciente ya tiene anomalías estructurales que estén detectadas por imagen, entonces yo a todos mis pacientes que tengan enfermedad renal y yo no conozca si es puramente una lesión renal aguda o si ya tenía una enfermedad renal crónica de base y ahorita me está haciendo una lesión renal aguda agregada, debo hacerle una ecografía renal para evaluar la estructuralidad. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Lo ideal sería que nosotros objetivemos esta tasa de filtración. ¿Cómo lo hacemos? Pedimos una depuración de creatinina en 24 horas y nos arroja el valor. Pero como eso se demora las 24 horas, nosotros lo que hacemos usualmente es calcularla, que ya vamos a ver qué métodos tenemos para calcular la tasa de filtración, y eso la va a clasificar dependiendo de la caída de la tasa de filtración, pues desde el grado 1 hasta el grado 5, ¿verdad? El grado 5 es el que ya consideramos falla renal crónica en estadio avanzado.
Y usualmente estos pacientes, aunque no todos, ya desde el grado 4 están en estado prediálisis y los del grado 5 usualmente terminan pues ya todos en diálisis. Y va a estar acompañado de un apellido, dependiendo del grado de albuminuria que tenga, ¿sí? Si tiene una albuminuria normal o levemente incrementada, moderadamente incrementada o severamente incrementada. Esto todo me va a dar pronóstico en cuanto a riesgo cardiovascular, mortalidad y también pues a que finalmente mi paciente llegue a una falla renal terminal o avanzada. Es importante también hablar de enfermedad renal crónica porque a pesar de que está en el lugar 14 en la lista de las principales causas de muerte, pues si ustedes ven, no es despreciable la cantidad de personas que fallecen por enfermedad renal crónica y lo preocupante es que viene en ascenso. Entonces, actualmente tenemos hasta 12.2 muertes por cada 100.000 personas por enfermedad renal crónica, pero se estima que para el 2030 eso va a ir incrementando hasta 14 por 100.000 personas. Y lo otro triste también es que, pues dependiendo del nivel socioeconómico, si el nivel socioeconómico es más bajo, pues van a tener más riesgo de que finalmente tengan una enfermedad renal crónica progresiva y terminen en terapia de reemplazo renal. Y no solo se habla de mortalidad, entonces si ustedes ven, también la enfermedad renal crónica representa porcentaje de años de vida ajustados por discapacidad y años de vida perdidos. Latinoamérica tiene una incidencia importante, del 15 al 21% de enfermedad renal crónica. Esos son los últimos datos que encontré de Colombia. Al 2016 reportan pacientes, mire, son cerca de 4 millones de colombianos que viven con hipertensión arterial, diabetes o enfermedad renal crónica. Por fortuna de toda esa cantidad de pacientes, pues 33.712 pacientes terminan en diálisis, que en realidad estas enfermedades son enfermedades de alto costo. Un paciente con diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal acarrea bastantes costos para el sistema de salud y acarrea bastantes complicaciones en cuanto a su entorno. Por ejemplo, para que un paciente pueda estar en diálisis peritoneal en la casa se le exigen un montón de medidas que pues disminuyan la incidencia de infecciones asociadas, por ejemplo, a catéter, tunelitis y complicaciones propias de que tiene un paciente que está siendo atendido con dispositivos que deberían ser intrahospitalarios, que están siendo atendidos en la casa, muchas veces en zonas rurales, en zonas de muy difícil acceso. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Entonces hay unos factores de riesgo. A mí me gusta mucho esta tablita porque clasifica los factores de riesgo tanto para la susceptibilidad, o sea, que mi paciente presente un daño renal que me lleve a enfermedad renal crónica, que ya los hemos hablado más o menos, que tenga edad avanzada, que tenga historia familiar, sobre todo de primer grado de enfermedad renal crónica. Hay unos que son factores iniciadores, porque estos son los que directamente me causan daño renal, por ejemplo, un lupus con una nefritis lúpica, factores de progresión, entonces que van a hacer que mi paciente tiene una enfermedad renal, pero que se empeore y el daño renal y que acelere el deterioro de esa función renal. Si mi paciente tiene hipertensión mal controlada, diabetes mal controlada, tabaquismo, dislipidemia, aquí ustedes van a jugar un papel muy importante en la parte de la atención primaria. Y ya estos son factores de mortalidad en pacientes que ya se encuentran en diálisis. Entonces ya lo que hemos dicho hasta el momento en cuanto a riesgos, pues que son riesgos ya conocidos, que son toda, como la consecuencia de toda la carga de enfermedad que tenemos a nivel cardiovascular en el país, que ya lo conocemos claramente. Entonces la diabetes y la hipertensión pues son las principales causas, pero entonces no olvidar que en nuestro medio, con nuestra población indígena, también tenemos otras causas como la medicina herbaria que tenga potencial efecto nefrotóxico y que siempre hay que descartar causas infecciosas. Entonces el VIH, la hepatitis B y C también son causas posibles de este compromiso. Me pueden causar enfermedad renal crónica tanto las enfermedades sistémicas como las enfermedades primarias a nivel del riñón, ¿sí? Entonces yo puedo tener un paciente con diabetes, con lupus, con toxicidad por medicamentos, con un síndrome paraneoplásico que me genere algún compromiso renal, ¿sí? Pero también puedo tener enfermedades primarias directamente del riñón, entonces que no tenga una glomerulonefritis, las infecciones urinarias recurrentes y la obstrucción recurrente por litiasis renal recurrente son una causa importante de enfermedad renal crónica. Vasculitis que estén limitadas al riñón o la displasia renal o las podocitopatías también son causas de enfermedad renal.
Entonces acá lo que ya vamos a encontrar es como la consecuencia de todo lo que le pasaba a mi paciente con lesión renal aguda. Acá ya va a haber un proceso de cicatrización, ¿sí? Entonces van a haber áreas principalmente de fibrosis. Si ustedes ven acá ya hay una pérdida de la membrana basal y ya hay una respuesta inflamatoria que ya va a ser todo más crónico. Entonces va a estar caracterizado principalmente por la glomerulosclerosis, por la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Y esto generalmente lo que me va a llevar es a un proceso inflamatorio crónico que van a estimular la presencia de miofibroblastos intersticiales. Y dependiendo del grado de cicatrización, pues va a ser peor la caída de la tasa de filtración glomerular. Muchos de los pacientes con la enfermedad renal crónica, y esta es una dificultad grande para identificarlos, es que son asintomáticos, ¿sí? Entonces, casi siempre se documenta es como un hallazgo incidental, mi paciente que viene con hipertensión, con diabetes, y yo le estoy haciendo el seguimiento, y periódicamente debo hacerle el control de la función renal. Entonces, así lo detecto. Lo que va a estar, realmente lo que ya se manifiesta como tal es que mi paciente tenga una uremia o que ya tenga consecuencias, por ejemplo, de la caída de la producción de eritropoyetina. Entonces mi paciente ya va a tener anemia, ¿cierto? ¿Qué síntomas entonces puede tener? Palidez secundaria anemia, puede haber cambios cognitivos. La enfermedad renal crónica se asocia con un riesgo de deterioro cognitivo en un 65%, sobre todo en el lenguaje y la atención. Va a haber edema periférico si me está haciendo retención de líquidos, ¿verdad? Si hay una caída de la presión oncótica, por ejemplo, en un síndrome nefrótico, que el paciente tenga una hipoalbuminemia, también el paciente pues, puede tener edema periférico. Los síntomas gastrointestinales van a estar dados también por la uremia. El paciente puede tener anorexia, vómito, alteraciones en el gusto, ¿cierto? Prurito y calambres por los trastornos electrolíticos. También puede haber irritación neuronal por esas anomalías bioquímicas de la enfermedad renal crónica. La hipertensión pues puede ser una causa de la enfermedad renal o puede ser una consecuencia, porque también en las pacientes, por ejemplo, con lupus, esa hipertensión es secundaria a la enfermedad renal si me desarrollan, por ejemplo, un síndrome nefrítico. Puede haber disnea igualmente por la sobrecarga de líquidos. Mi paciente diabético con enfermedad renal diabética también puede tener compromiso de la microvasculatura y hacer angina microvascular. Entonces, la disnea también puede ser por un coro anémico o por una cardiopatía isquémica que se deba a una angina microvascular. Puede haber hematuria. Recuerden siempre que la hematuria por compromiso alto renal o glomerular debe ser una hematuria microscópica dismórfica. Si mi paciente tiene una hematuria macroscópica, pues yo tengo que ver que no haya daño a nivel del epitelio, o sea, que no haya compromiso a nivel de la vejiga, por masas, por una cistitis intersticial, que no haya compromiso a nivel de la uretra. Los pacientes con compromiso prostático también hacen hematuria macroscópica después del paso de sonda, que no sea una hematuria traumática. Pero para que sea daño glomerular deben ser hematíes dismórficos en el sedimento urinario. La proteinuria, que ya es lo que les contaba, típicamente si es baja, de bajo grado, por debajo de 2 gramos, entonces va a ser debido a daño tubular. Y si ya son proteinurias masivas, pérdidas mayores a 3.5 gramos, pues ya lo consideramos como un rango nefrótico. Puede haber cambios en la producción de la orina y esto sí es muy importante, pues es que es lo que vamos a encontrar ya a nivel estructural renal, ¿sí? Entonces, si ya hay riñones pequeños, que haya compromiso de la corteza renal, eso también sugiere que ya es una enfermedad renal crónica, sobre todo cuando el paciente llega con alteración de los azoados, pero no conocemos la temporalidad de ese compromiso. La creatinina tiene sus limitaciones porque la creatinina se altera dependiendo de la edad y la masa muscular. Entonces se ha buscado hacer algunas tasas. Si ustedes vieron, la cistatina se acá vuelve a tener un papel importante como en la lesión renal aguda, porque se modifica un poco menos dependiendo de la masa muscular y la dieta. Pero pues en realidad hay fórmulas que se utilizan con cistatina C. CKD-EPI también se puede hacer con cistatina C, pero nosotros no la medimos. Hay muchas ecuaciones, casi todas lo que incluyen es la edad, el sexo, la raza y el tamaño corporal, ¿sí? Pero dependiendo del tipo de ecuación, uno puede o infraestimar o sobreestimar la tasa de filtración glomerular. Entonces, acá están todas las que se han utilizado. La más antigua es la de Cockcroft-Gault de 1976. Posteriormente usamos alrededor de los 2000 MDRD y actualmente a partir del 2009 utilizamos CKD-EPI. Entonces, ustedes ahí en las calculadoras que pueden descargar las aplicaciones pueden introducir todos los datos del paciente, la edad, el valor de creatinina que tiene y esto es lo que nosotros llamamos tasa de filtración glomerular calculada. No es medida, lo ideal recuerden que sería medirla, pedirle al paciente que recoja la orina en 24 horas y que en el laboratorio me vean cuánto depura de creatinina el paciente en esas 24 horas.
Entonces llega su paciente, ustedes consideran que puede tener una enfermedad renal crónica, deben hacer, como todos los pacientes, una anamnesis completa, un examen físico completo, deben revisar en el historial médico qué factores de riesgo tiene para desarrollar la enfermedad renal crónica, que ya los mencionamos, si tiene algún uso crónico de medicamento. Por ejemplo, hay pacientes que utilizan de manera crónica los AINES, entonces hay que interrogar, por ejemplo, no, es que yo tengo en la revisión por sistemas, eso es muy importante, tengo un dolor lumbar desde hace 5 o 10 años y todo el tiempo se meten ciclos de naproxeno, diclofenaco, se ponen dexametasona, betametasona, eso hay que interrogarlo. Hay que ver también el contexto social del paciente, porque ya les explicaba que, por ejemplo, si mi paciente va a terminar en diálisis, yo tengo que ver qué le ofrezco. Si mi paciente es candidato no a una hemodiálisis o definitivamente va a necesitar una diálisis peritoneal por su comodidad para trasladarse 3 veces a la semana hasta la ciudad o hasta su unidad renal de base. ¿Y qué debemos pedir de entrada? Siempre un uroanálisis, ver el sedimento urinario, ¿sí? Vamos a ver la albuminuria y la relación creatinuria-albuminuria. Test serológicos, dijimos que íbamos a pedir VIH, hepatitis B y C. Una eco renal para ver si ya hay compromiso del tamaño renal. Y la biopsia renal no se la voy a pedir a todos los pacientes, sino en mis pacientes en los que, como les expliqué ahorita, si es un paciente diabético que se está comportando de manera anormal su enfermedad renal crónica y yo necesito adicionar algo. Biopsia renal también, por ejemplo, en paciente joven que no tiene ningún factor de riesgo para que haga una enfermedad renal crónica por procesos ateroscleróticos, ni por nefroangiosclerosis hipertensiva, ni por enfermedad renal diabética. Entonces, si a mí me llega una paciente en edad reproductiva de 27 años con una lesión renal, pues yo tengo que descartar que eso no sea un lupus con nefritis lúpica, debe ser llevada a biopsia renal. Y test genéticos dependiendo si tiene algún antecedente familiar importante. ¿Qué podemos encontrar en la ecografía? Pues este es un riñoncito normal, ¿verdad? Acá, si ustedes ven, ya el riñón se ve muy hiperecogénico, entonces el radiólogo les va a reportar riñones hiperecogénicos y dependiendo del grado de hiperecogenicidad, entonces pudiera corresponder a una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica. Aquí tenemos un ejemplo de una hidronefrosis y aquí tenemos que es una dilatación pielocalicial y acá tenemos un ejemplo de un riñón poliquístico que también es una causa no muy infrecuente en nuestro medio de enfermedad renal crónica. Se debe evaluar tamaño renal. Si mi paciente ya tiene una corteza renal por debajo de 10 milímetros, yo ya considero que esos son unos riñones pequeños, ¿sí? Hay causas de enfermedad renal crónica con riñones grandes, pues principalmente la diabetes, que en sus fases iniciales el riñón conserva su tamaño, y en la poliquistosis renal también el riñón puede ser grande. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, niños? No, perfecto, claro. No, doctora. Listo. Entonces les voy a enviar el formato para la asistencia y cualquier cosa ya le envío las diapositivas al representante.